ahora sí puedo mover. Ya, muy bien. Ahora sí está bien, ¿no? Sí, aquí se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, miopatía inflamatoria en adultos es una enfermedad que ustedes tienen que conocer y que se trata de un trastorno autoinmune multisistémico. No solamente va a ser de la musculatura, tiene también otras varias manifestaciones de acuerdo al tipo de miopatía inflamatoria, ¿no? Lo principal va a ser la inflamación muscular, porque esa es la diana, ¿no? Pero también va a haber compromiso dérmico en algunos tipos de miopatía inflamatoria, compromiso pulmonar en otros tipos de miopatía inflamatoria, puede haber también vasculitis cutánea, ¿no? En algunos casos. Y ustedes van a ver que eso va a suceder en determinadas enfermedades, ¿no? Acordarse siempre de la escuela de la escala muscular de Daniels, que mide la fuerza, ¿no? Hay otras que son más minuciosas, que tienen mucho más puntajes y para ver pequeñas mejorías musculares, ¿no? Pero por ahora lo que ustedes tienen que aprender y tenerlo bien metido en la cabeza es la escala muscular de Daniels, que es de 0 a 5, ¿no? 0, así que ustedes le digan que mueva, el paciente no va a hacer ningún movimiento. Va a parecer que no están, que ustedes les están diciendo y que él no les está obedeciendo. Luego va a haber el grado 1 que tiene contracción sin movimientos, ¿no? O sea, va a fascicular, el músculo se va a ver como que se contrae, pero no hay ni 0 de movimiento. 2, va a moverlo, va a arrastrarlo, pero no va a poder vencer la gravedad. 3, va a vencer la gravedad, pero inmediatamente lo vence la gravedad al paciente, ¿no? 4, movimiento ya con resistencia, o sea, él va a poder levantar, resiste la gravedad, pero no va a poder resistir que ustedes le empujen un poquito, le hagan la contrafuerza. Y 5, normal. Ojo que siempre tienen que tener en cuenta a quién están examinando y quién está examinando. ¿Por qué? Porque si está examinando un doctor muy grande, muy fuerte, y está examinando a una persona muy pequeñita, muy delgadita, obviamente que la va a vencer fácilmente, ¿no? Entonces hay que calcular la fuerza. Ahora, bien, esta escala de fuerza se puede usar para músculo, para parte proximal y para parte distal, ¿no? En este caso, la mayoría de veces el paciente va a tener disminución de la fuerza proximal. Cuando el paciente está muy grave, llega a tener también distal, pero siempre va a ser a predominio proximal, ¿ya? O sea, la cintura escapular y la cintura pélvica y el cuello, ¿no? Esos son los dos que van a... Entonces, otra de las más conocidas, ¿cuál es? La miopatía inflamatoria, caracterizada por compromiso dérmico, además. Es lo que llamamos la dermatomiositis, ¿no? Entonces, la dermatomiositis puede presentar lesiones cutáneas que son características, que después las vamos a mencionar, ¿ya? Entonces, esas son las definiciones más conocidas. La polimiositis, que es compromiso muscular, nada más, y la dermatomiositis, que es compromiso dérmico también, ¿no? Entonces, pero la clasificación que vino después es esta, ¿no? Una dermatomiositis juvenil, dermatomiositis del adulto, una dermatomiositis amiopática y una dermatomiositis asociada a neoplasia. Esto dentro del cuadro de las dermatomiositis. La dermatomiositis juvenil, como su nombre lo dice, es en pacientes pediátricos realmente, ¿no? Entonces, en pacientes jóvenes. Esta dermatomiositis, en realidad, las miopatías inflamatorias son poco comunes en la población pediátrica, pero existen. Y la dermatomiositis juvenil se caracteriza, a diferencia de la dermatomiositis del adulto, por tener bastante compromiso y calcinosis. Va a presentar bastante calcinosis. En el adulto también se puede presentar, pero no tanto como en el juvenil. ¿Ya? La dermatomiositis amiopática, ¿cuál es? Es un tipo de dermatomiositis que tiene lesiones dérmicas características, sin embargo, no hay tanto, o hay muy poco compromiso de músculo, o sea, es predominantemente piel.
y la asociada a neoplasia, que es como un síndrome paraneoplásico, realmente se desarrolla tal cual la miopatía del adulto, la dermatomiositis del adulto, pero es asociada a neoplasia y puede ser asociada a neoplasia antes, durante o después de la presentación de la dermatomiositis. Generalmente sexo femenino, ¿no? Ahí es diferente la incidencia de acuerdo a si es juvenil o si es en adultos, ¿no? Por esta razón hay dos picos de aparición, ¿no? Generalmente son en adultos ya mayores, ¿no? El pronóstico de la dermatomiositis juvenil es mejor, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Hay algunas asociaciones genéticas. Si bien es cierto, nada de esto es totalmente hereditario, en realidad las enfermedades inflamatorias autoinmunes no son directamente hereditarias. O sea, no quiere decir que todo el que tenga polimiositis, sus hijos van a tener polimiositis. No es así. Hay alguna predisposición, pero hay mucha gente que tiene la enfermedad reumática, cualquiera que sea, sin necesidad de haber habido nadie en su familia que tenga esta patología, ¿ya? Entonces, y también puede haber, ¿no? A veces la mamá tiene artritis reumatoide y el nieto por ahí tiene lupus, o la prima tiene artritis reumatoide, o el sobrino nieto tiene esclerodermia. O sea, es una cosa que no necesariamente es directamente hereditario. ¿Y por qué es eso? Porque ustedes están viendo que son polimorfismos y también genes asociados, ¿no? Pero tienen mucho que ver con otras cosas, además del factor genético, que pueden ser factores ambientales, pueden ser infecciones, exposiciones, eh, alguna infección parasitaria, bacteriana, etcétera, que despierta. Por ejemplo, hemos tenido acá en la pandemia del COVID muchas enfermedades autoinmunes que se han despertado después de la infección del COVID, que fue una infección sistémica tan polimorfa, ¿no? Cuando apareció. Entonces, también algunos fármacos, ¿no? Te producen, pero eso sí te producen enfermedad like, ¿no? Lupus like, dermatomiositis like, no te producen, generalmente te producen una enfermedad leve que se mejora cuando uno retira el fármaco, ¿no? Entonces, veamos un poquito de la patogenia, ¿no? Están implicados todos estos actores que están viendo, ¿no? Generalmente por eso se dice que hay una predisposición genética e ingreso de algún germen y luego produce el, el proceso inflamatorio y comienza a depositarse en su órgano diana, que es la fibra muscular, ¿ya? Y luego de eso, da las diferentes enfermedades, ¿no? Cuando vemos la anatomía patológica de la polimiositis es diferente de la dermatomiositis, ¿no? Los depósitos de células inflamatorias que se desarrollan luego de que haya una proliferación de diferentes actores autoinmunes estimulados por todos los tipos de células, de secreciones de las citoquinas de las células, van a determinar un tipo diferente de depósito de proliferación celular que va destruyendo la fibra muscular de diferente manera, ¿no? Entonces, si queremos nosotros hacerlo más esquemático, lo que tenemos que ver es que realmente lo que se produce son citoquinas, comienzan a producirse anticuerpos, complementos, participa la CD8 más que todo, ¿no? Y luego comienza a atacar las células endoteliales, los capilares de las miofibras y comienza a haber destrucción, pues, del músculo, ¿no? Nosotros tenemos un potencial grande de fibras musculares, por eso que vamos a ver que muchas veces hay necrosis de la fibra muscular y el diagnóstico no es pronto y a pesar de eso el paciente logra recuperarse, ¿no? Porque a pesar de que hay mucha fibra muscular muerta, la fibra que queda, cuando se hace la rehabilitación, se, se recupera la fuerza muscular habitual, ¿no? Entonces, porque tenemos una gran cantidad de fibras musculares.
Entonces, el cuadro clínico, cuando decíamos que es una enfermedad sistémica, nos referíamos a que el cuadro clínico tiene fatiga, tiene fiebre, tiene baja de peso, como cualquier otra enfermedad autoinmune, y hay bastantes mialgias, ya generalmente localizadas a nivel proximal, ¿ya? Y luego de eso recién empieza la debilidad simétrica. El paciente que no es muy activo no se da cuenta inmediatamente, ¿no? Se va dando cuenta después, cuando no logra, por ejemplo, subir la escalera, cuando no se está peinando y no puede hacerlo, ¿no? Y muchas veces pasa mucho tiempo hasta que el paciente acuda al médico, porque piensa que es otra cosa, no le da importancia, y realmente a veces ya vienen cuando tienen compromiso de los flexores del cuello, cuando tienen disfagia y disnea, que ya son manifestaciones severas y de emergencia de la enfermedad, porque una vez que empieza a haber disnea y compromiso pulmonar, disfagia, quiere decir que ya estamos comprometiendo los músculos del tórax, ¿no? Estamos comprometiendo los músculos faríngeos, y entonces ya es de riesgo de vida, ¿no? Ahora, como ustedes están viendo, han visto el esquema de la patología, si nosotros no paramos ese círculo vicioso inflamatorio, lo que va a haber es necrosis, 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 y eso va a producir más compromiso inflamatorio, y llega un momento en que se vence nuestra capacidad de recuperación muscular, ¿no? O sea, si el paciente se demora demasiado en tratarse, lo que va a suceder es que va a quedar con mucha secuela, ¿no? Entonces vamos a ver acá una de las características en la parte del compromiso cutáneo, ¿no? Tenemos el famoso eritema heliotropo, que es este que ustedes ven ahí alrededor del ojito, que no solamente es eritema, sino a veces se hincha también, ¿no? Y las pápulas de Gottron, que son bien patognomónicas, son alrededor de las articulaciones. En este caso ustedes pueden verlo sobre las interfalángicas proximales, un poco en la mano que sería la izquierda de la persona, en las metacarpofalángicas también, e incluso en las interfalángicas proximales, ¿no? El signo del chal o signo de la B es exactamente lo que ustedes van viendo, la característica del eritema que ustedes están viendo en el heliotropo, pero en la parte descubierta de nuestro pecho, que siempre tenemos donde está el cuello, entonces ahí se ve, por eso se dice, algunos dicen signo del chal, porque las señoras se ponen pues su chal así, ¿no? Pero yo diría que es más exacto decir el signo de la B, porque es el signo de la B que hay en la parte del cuello. Otras que son menos conocidas es el signo de Holstein, que es eritema en las caderas, y que sí es un poco, no es tan llamativo, como, no está tan hinchadito como en el otro lado, porque no está expuesto al sol. Entonces también estas lesiones son fotosensibles, ¿no? Entonces es una cosa más discreta que a veces el paciente ni lo nota, porque no está elevado, ¿ya? Pero sucede, se llama así, ¿no? El signo de Holster. Las manos de mecánico, que es realmente un engrosamiento, un edema leve y un engrosamiento de la mano. Telangiectasias puede haber, calcinosis, como les decía, más en la de tipo juvenil. También puede haber eritema periungual, ¿ya? Y a veces hay edema facial, ¿no? O sea, toda la cara se hincha un poquito y más en el área del heliotropo, ¿no? Eso van a ver. Ay, se me movió. Ya. Entonces, ese de aquí le faltó, se comió, es la polimiositis. Este es el título de este que se lo comió. Entonces, este está asociado, o sea, la patología, la etiología es distinta, ¿no? Está asociado, tiene varias cosas en común, pero es distinta. Está asociado al HLA A1B8DR3, ¿ya? Pero, como les digo, tampoco es que todos los pacientes que tengan este tipo de marcadores van a tener la enfermedad. Los medicamentos también son distintos, los que la pueden producir. Ojo con las estatinas, que es muy, muy frecuente. Entre todos los medicamentos, ese es el más frecuente, ¿ya? También se despierta la enfermedad secundaria de infecciones, ¿ya? Hepatitis, HIV, y las malignidades que pueden asociarse a la polimiositis son diferentes, carcinomas geniturinarios, también linfomas, etcétera, ¿ya?
Entonces, en el caso de la polimiositis es menos, los síntomas sistémicos son menores y puede haber más bien artritis, artralgias y sí es más común que se asocie la enfermedad intersticial pulmonar, ¿ya? Y puede haber también compromiso cardíaco, que es infrecuente en otras patologías, ¿no? Acá había puesto el título recién, ¿no? Entonces, también este es más frecuente en el sexo femenino. Gradual y progresivo, ya es un poquito más lento, las mialgias son bien importantes, ya como tiene compromiso pulmonar, puede tener compromiso o sea, disnea. Los síntomas constitucionales vienen un poquito después, ya, y a veces se presenta Raynaud, que es una cosa que no es muy frecuente en otro tipo de miopatías, ya. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en general de las miopatías inflamatorias? La clínica nos va orientando, luego hay anticuerpos específicos, ¿no? Que a veces contamos en el hospital, a veces no. Vamos a tener acá la lista, algunos de ellos ni siquiera están en el país, otros sí, pero tienen que tener una idea de que cuando leen que eso es lo que van a ver, ¿no? En las enzimas musculares elevadas. ¿Qué enzimas musculares elevadas? La CPK, la LDH, la aldolasa no contamos en muchos sitios, y bueno, ya más inespecífico las transaminasas, ¿no? Otra de las cosas que hacemos es resonancia, ¿no? Para ver el grado de inflamación también, porque a veces se ve también que ya hay bastante secuela, y eso nos ayuda también para ver de dónde sacar la biopsia muscular, ¿no? Hacemos de la cintura pélvica que esté más comprometida realmente, ¿no? Si está por el costo del estudio. La biopsia muscular debe ser bien hecha, tiene que ser, las fibras tienen que ser estiraditas a la hora que se la mandan la mandan en el formol, porque si se enroscan después no se pueden leer bien. Y la electromiografía, que también nos ayuda bastante, ¿no? Dándolos un patrón característico. Entonces, si vamos a resumir los anticuerpos, ¿no? Podemos asociarlos, podemos decir los anticuerpos asociados a miositis, ¿no? Como por ejemplo ANA, que es algo que vamos a tener positivo, también puede estar positivo anti-RO, anti-LA, incluso anti-RNP, el antitopoisomerasa. Pero los más específicos para miositis pueden estar presentes solamente con un 30%, pero sí nos ayudan para determinar pronóstico y compromiso orgánico. No contamos con todos, como les vuelvo a repetir, ¿ya? Y acá tenemos un cuadrito, ¿no? De los anticuerpos que debemos tener presente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno de los más conocidos, el anti-HO1, ¿no? Que es, la prevalencia es alta, ¿no? Y nos da como característica que es un mejor pronóstico y se puede estar más asociado, puede también indicar la parte de compromiso pulmonar, pero generalmente más de la parte miopática, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, en miopatía necrotizante, uno de los más importantes que se asocia a estatinas es el anti-HMG-CR, y eso sí lo tenemos en el medio, ¿no? Y luego el anti-SRP, ¿no? Que se asocia con enfermedad pulmonar y tiene pobre respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya tenemos este marcador, sabemos que el paciente probablemente va a ir mal y tenemos que estar más cuidadosos con él, ¿no? Acá también estamos viendo el MDA5, ¿no? Que también se asocia bastante a mal pronóstico y a lesiones dérmicas, ¿no? También hemos tenido que nos han medido el antimidos, pero esto es en dermatomiositis, ¿no? Más que en polimiositis. Y también, por ejemplo, no contamos con este de aquí para la miositis por cuerpos de inclusión, que es raro, ¿no? Y para este tipo de miopatía más nos basamos en la biopsia, ¿no? Entonces, así, estos marcadores pueden indicarnos, como ustedes ven, más que todo, el mayor cuidado que tenemos que tener, la mayor, de acuerdo al tipo de ver
el órgano que más se puede afectar, ¿no? Sin embargo, el tratamiento es parecido para todos, ¿no? Entonces, las enzimas musculares que habíamos mencionado ya, ¿no? Hace un momento, la que más contamos, la que no se agota, la que está más, es la CPK. Y cuando entra a tallar la LDH, realmente en algunos pacientes que por alguna razón la CPK no se eleva. Entonces usamos la LDH. ¿Ya? La electromiografía en realidad nos ayuda, pero también hay que tener en cuenta que aproximadamente un 10% de pacientes no va a tener cambios, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría sí tiene los hallazgos del patrón miopático. ¿Y en qué consta esos hallazgos de patrón miopático? Que hay fibrilaciones espontáneas, aparecen fibrilaciones así al azar, ¿no? Y otra de las cosas también muy característica es las ondas positivas, ¿no? Y polifásicas de baja amplitud, o sea, comienza a haber un movimiento de las agujas pequeñito y rápido, ¿no? Y de baja amplitud, ¿no? Y de cuando en cuando hay unos picos, ¿no? Y las ondas casi siempre positivas, ¿no? O sea, el patrón es característico de los neurólogos nos dicen, ¿no? Patrón característico y nos describen, ¿no? Lo que hay. Ahora, en cuanto a imágenes, ¿qué vamos a ver? Vamos a tener la radiografía de tórax, que tenemos que ver siempre para ver, uno, descartar infecciones asociadas, porque hay que recordar que el tratamiento inmunosupresor es alto, entonces tenemos que ver si no hay por ejemplo, una TBC que no hemos diagnosticado, ¿no? Tenemos que tener nuestra basal porque también hay infecciones, porque tenemos mucha inmunosupresión. Lo ideal es hacer una tomografía, ¿no? Donde podamos ver tempranamente el compromiso intersticial. ¿Ya? La resonancia magnética, como ya habíamos mencionado, nos va a servir de las cinturas pélvicas para ver el edema muscular o si ya hay más bien una degeneración grasa, ¿no? Que ya es más bien secuelar. Cuando hay disfagia tenemos que hacer un esofagograma varitado de todas maneras, ¿ya? La biopsia muscular nos va a mostrar, ¿no? En el caso, como hemos dicho, que es diferente la etiopatogenia, entonces, en el caso de la dermatomiositis, que nos va a mostrar un infiltrado inflamatorio perivascular y perimicial, ¿ya? Macrófago bastante, y también células dendríticas, que son un poco más grandecitas, porque son plasmocitoides. Bastante atrofia perifascicular, que diga que es una característica importante. Y en algunos casos también vamos a ver microangiopatías, ¿no? Y eso es lo que fundamentalmente vamos a ver. Y aquí tenemos, miren, cómo se ve, ¿no? Bien difuso el compromiso, pero también en las partes donde hay las divisiones musculares, en la parte donde están los vasos, también hay bastante compromiso. En cambio, la biopsia muscular en polimiositis nos va a mostrar focos pequeños, pero múltiples de cambios inflamatorios con nódulos regenerativos, o sea, nos va a mostrar más focalizado, ¿no? Con foquitos. Y el infiltrado mononuclear es endomicial, bastantes macrófagos, bastante necrosis, y puede haber capilares ocluidos por el daño endotelial, ¿no? Entonces sí tienen unas características un poco diferentes, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que vamos a ver. Miren, si hacemos un cuadro comparativo, ¿no? Fragmentación del tejido conectivo perimicio, ya en el síndrome antisintetasa, que es un tipo de miopatía más agresivo, vamos a tener bastante, en la polimiositis y dermatomiositis poquito. La inflamación perimicial es bastante en el antisintetasa, y en la polimiositis es menos, y en la dermatomiositis un poquito más. En el endomicio, el que predomina es en la polimiositis, ¿no? Perivascular es más que todo en polimiositis y dermatomiositis. Los capilares de la distribución de los capilares, donde se va a disminuir la densidad de capilares,
va a ser en la dermatomiositis. Y en la atrofia perifascicular, habíamos dicho en la dermatomiositis más, ¿no? Y también en el síndrome antisintetasa, ¿no? Y en el infiltrado celular vamos a ver que dermatomiositis es predominante CD4, como ya habíamos dicho, y CD8 en la polimiositis, y macrófagos en la antisintetasa, ¿no? Que es un cuadro de miopatía un poco más agresivo. También habíamos dicho que la dermatomiositis, como tiene un compromiso importante de piel, ahí también podemos hacer biopsia, ¿no? Y lo que vamos a ver es hallazgos más bien similares a la histopatología de lupus, ¿no? Hay atrofia leve de la epidermis, ya, pero hay deposición de proteínas, de complejos de las proteínas, de inmunoglobulinas en la unión dérmico-epidérmica. Y ahí van a ver un engrosamiento. Entonces, hace mucho tiempo ya está este grupo de criterios de Bohan y Peter, ¿no? Que en realidad lo usamos hace mucho tiempo, ¿no? Que es debilidad proximal, que es simétrica. Cuando ustedes vean a los pacientes, a veces es un poco asimétrica y generalmente es porque ha empezado el compromiso a mejorar, ¿no? O en un lado, y entonces ustedes sienten que, o empeorar en un lado, y sienten que hay un poco de asimetría, pero en líneas generales es bastante simétrica, ¿ya? El incremento de las enzimas musculares, los hallazgos anormales en la electromiografía, que como hemos dicho, no siempre llegamos a la biopsia muscular, pero cuando se llega a la biopsia muscular, tiene que ser bien hecha y tiene que ser bien enviada, ¿ya? Y las lesiones cutáneas en el caso de la miopatía de la dermatomiositis, ¿no? Entonces, en cuanto a la asociación con malignidad, es más importante en dermatomiositis, pero no es ausente en la polimiositis, ¿ya? Entonces, lo que les decía es que puede ser antes, durante o después, generalmente en los 5 primeros años, ¿ya? Entonces, cánceres comunes, pulmón, ovario, colorectal, linfoma, mama, y ahora último hemos estado viendo también bastante nasofaringio. Entonces, los factores de riesgo, existen factores de riesgo para hacer un estudio de neoplasia, ¿no? Que son alto, intermedio y bajo. No todos los pacientes tienen que ser tan agresivos en el estudio de neoplasia. Depende del tipo. O sea, si yo tengo una polimiositis, no tengo que ser tan agresivo en buscar neoplasias como cuando es una dermatomiositis. Otra de las cosas que me orienta a ser más agresivo en cuanto a búsqueda de neoplasias es si el paciente no responde, porque la dermatomiositis se supone que debe responder. Entonces le está dando el tratamiento que corresponde y el paciente no mejora. O que el paciente recaiga, que el paciente esté muy bien, está con su medicina, mejora y nuevamente recae, ¿no? Sin haber dejado la medicación. Entonces ustedes tienen que tener más cuidado con ese tipo de pacientes, ser más agresivos en el estudio. Entonces, diagnósticos diferenciales de las miopatías inflamatorias, porque la miopatía de cuerpos de inclusión no es una miopatía inflamatoria, ya es una miopatía aparte. Y tenemos que las miopatías inducidas por drogas también, ¿no? No son miopatías inflamatorias. Entonces pueden ser diagnósticos diferenciales de las miopatías inflamatorias, ¿no? Las miopatías inducidas por drogas generalmente no son muy severas. Las miopatías por cuerpos de inclusión tienen bastante también compromiso distal que no tiene la miopatía inflamatoria. El hipotiroidismo no puede ser un gran imitador de las miopatías inflamatorias. La polimialgia reumática, cuando tiene bastante mialgia, también te puede, ¿no? El paciente no mueve, no levanta por dolor. Las distrofias musculares, que son, bueno, en caso de que el paciente sea joven, ¿no?
Neuropatías y miopatías metabólicas también pueden simular, y miastenia gravis también. Pero yo diría que de todas estas, los diagnósticos diferenciales más importantes deberían ser miopatía por inclusión, cuando recién empieza, y también el hipotiroidismo. Cuando hay un severo hipotiroidismo puede simular una miopatía inflamatoria. Corticoides. Los corticoides, en esta patología, el tratamiento es fundamentalmente corticoides. Los corticoides son usados en esta patología en dosis alta. Antiguamente usábamos hasta 2 miligramos, con muchas complicaciones después y por mucho tiempo, por tiempo prolongado, ¿no? Entonces, ahora se tiende a estar de 1 a 2 miligramos, no se espera con un máximo de 80 a 100, porque no es que si el paciente pesa 150 kilos le voy a dar, o si el paciente pesa 100 kilos le voy a dar 200 miligramos. No es así. Ya, entonces, porque no nos da mayor beneficio y nos da muchas secuelas, muchas comorbilidades posteriores, mucho evento adverso. Ya, entonces, si ustedes van a ver en los pisos, cuando vean, generalmente usamos 1 miligramo por kilo, no usamos más. Ya, antes también era de ley que teníamos que dejar 2 meses con dosis alta. Ahora, ya cuando empieza el paciente a mejorar, que siempre va a mejorar primero las enzimas y después la fuerza, ¿no? Entonces, igual cuando se va a desmejorar, siempre van a desmejorar primero las enzimas y después la fuerza va a agravarse. Igualito. Siempre va primero las enzimas. Entonces, usamos, cuando empieza a mejorar, ya podemos ir bajando despacito, pero hay que bajar. Y luego, cuando usamos los pulsos los usamos en factores de riesgo de compromiso severo. Disnea, disfagia son los dos factores de riesgo fundamentales que nos obligan a usar pulsos de corticoide. Que ya no usamos tampoco 1 gramo, generalmente usamos hasta 500 miligramos día por 3 días. La indicación del inmunosupresor realmente es en refractariedad. Sin embargo, cuando nosotros vemos signos de agresividad de la enfermedad, ya vamos empezando el inmunosupresor. O tenemos problemas para usar dosis altas de corticoides como pacientes con glaucoma, con diabetes, ¿no? Entonces, con hipertensión. Entonces, ya comenzamos a usar los inmunosupresores para que nos ayuden a más rápidamente poder hacer el desescalamiento del corticoide. ¿Ya? Además, nos ha demostrado nos han demostrado que la respuesta al inmunosupresor es mejor en un paciente de novo. O sea, un paciente que ha pasado bastante tiempo y empezamos a usar el inmunosupresor en la segunda, tercera recaída, la efectividad es menor. ¿Y qué inmunosupresores podemos usar? Metrotexate a la cabeza, azatioprina. Ya como segunda línea, micofenolato, por ejemplo, usamos micofenolato más cuando hay compromiso pulmonar. Ciclosporina, tacrolimus, cuando es una enfermedad nueva, severa, refractaria, o que necesitamos rápida respuesta, usamos ciclofosfamida. Inmunoglobulinas también nos ayudan a ganar tiempo. Cuando el paciente está, por ejemplo, infectado y no le podemos empezar inmunosupresor, o está muy agudo, a pesar que le hemos puesto los pulsos, se sigue haciendo disnea, sigue haciendo disfagia, entonces nos ayudan las inmunoglobulinas. Y usamos rituximab como terapia para un paciente refractario o un paciente que tiene mucha severidad, mucho compromiso. Hay pacientes que no pueden mover nada, o sea, también incluye distal, están con un tubo, no pueden respirar, no pueden, y a pesar que se le ha puesto toda la primera línea, no va bien, usamos rituximab. Entonces, más o menos la pirámide que usamos, ¿no? Yendo de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces vemos que lo básico, o sea, lo inicial, lo básico, lo importante siempre va a ser el corticoide, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá se usaba 4 a 12 semanas, ¿no? Ya eso ha ido cambiando. Y ya no usamos 5 días, ya no usamos 1 gramo, usamos 500, ¿no? Y de ahí se va bajando poco a poco, ¿no? En cuanto al mantenimiento, sí mantenemos el corticoide por lo menos
2 años, como mínimo 2 años después de que ya no hay ninguna recaída, ¿no? O sea, 2 años sin ninguna recaída, ahí recién se puede pensar en retirar el corticoide de madremente. Los inmunosupresores, ¿no? Los que consideramos más, generalmente son metotrexate, acetropina y mico en el caso de pulmones, ¿no? Las alternativas de inmunoglobulina y ciclosporina si hubiera refractariedad y ciclofosfamida en gravedad o refractariedad con rituximab, ¿no? Esa es la escalación del tratamiento. Pronóstico, ¿no? La tasa de mortalidad es más alta en el primer año de enfermedad. Y eso es generalmente por el corticoide que usamos en inmunosupresión por infecciones, ¿ya? Y en el caso de dermatomiositis, también por la asociación a neoplasia, ¿no? No hemos visto tantas enfermedades cardíacas iniciales, ¿no? Eso sí es después, más bien. O sea, es el segundo, digamos, el segundo pico de mortalidad es ya por el uso de los corticoides, también enfermedades isquémicas cardíacas, ¿no? En un 65% se piensa que la fuerza va a llegar a ser normal, ¿no? O sea, no es un grupo importante, pero no lo son todos. Ahora, esto es inicial, pero conforme haya rehabilitación a veces se llega a más, ¿no? Entonces, los factores de mal pronóstico, como siempre en la mayoría de las enfermedades de edad avanzada, que se demore el inicio del tratamiento, que es bastante frecuente, más frecuente de lo que uno desearía realmente. Muchas veces, como es larvado en la presentación de la enfermedad, a veces no lo diagnostican fácilmente. Cuando la debilidad ha sido severa desde el inicio, disfagia, el compromiso pulmonar también es un pronóstico, un factor de mal pronóstico importante. El compromiso cardíaco y, por supuesto, la malignidad, ¿no? Que esté asociado a una malignidad. Entonces, habíamos dicho que hay 3 tipos de riesgo, ¿no? En los que debemos ser más agresivos, menos agresivos, y es por ejemplo, el riesgo bajo, ¿no? Las miopatías asociadas a enfermedades difusas del tejido conectivo. Por ejemplo, esclerodermia puede asociarse a miopatía, lupus puede asociarse a miopatía. Esas tienen un riesgo bajo de asociación de cáncer, ¿no? Y también un riesgo bajo en general de ser de difícil tratamiento, ¿no? El marcador anti-HO, el anti-SRP, el Raynaud, la artropatía, el EPIT, son bajos. Si hay eso en la enfermedad inflamatoria muscular, es bajo riesgo de cáncer. La dermatomiositis intermedio es la dermatomiositis amiopática, la polimiositis, ¿no? Y estos marcadores, el sexo masculino. Y alto en la dermatomiositis, el anti-TIF, ¿no? Que sea mayor de 40 años, la actividad persistente a pesar de inmunosupresión, disfagia y necrosis cutánea, que haya vasculitis, ¿no? Eso es bastante